Reciban un saludo fraterno desde la ciudad de Cali, Colombia. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor por toda la riqueza de su palabra que hemos podido disfrutar a lo largo de nuestra convención anual del Seminario Reformado Latinoamericano en cada una de las enseñanzas sobre la persona y ministerio del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. El aporte que me corresponde hacer en la exposición de este glorioso tema es una breve reflexión sobre la procesión del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la procesión del Espíritu Santo, nos referimos a la propiedad personal distintiva del Espíritu Santo. Aquel atributo personal que es propio del Espíritu Santo y que le distingue del Padre y del Hijo. Nos adentramos entonces en el tema de su relación eterna con las otras personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, y el orden en esa relación trina. Así que advierto, aunque el tema de nuestra convención es la persona del Espíritu Santo, esta reflexión tendrá un tono de doctrina trinitaria necesario para llegar finalmente a este aspecto de la doctrina del Espíritu Santo. Creo que recordar esta enseñanza nos es necesario en tiempos donde escuchamos a creyentes, aún en nuestras iglesias reformadas, bíblicas, expresar con inquietud que les parece que la iglesia se ha olvidado o ha relegado a la persona del Espíritu Santo. Que una muestra de esto es que rara vez se ora al Espíritu Santo y que incluso hablar de él como la tercera persona de la Trinidad es despectivo o le da un lugar de menor importancia. Es probable que este tipo de inquietudes sean vestigios de las enseñanzas defectuosas recibidas en el carismatismo, o la evidencia de la necesidad de una mayor profundización en el conocimiento y reflexión sobre esto que Dios revela de sí mismo en su palabra. Que el único Dios subsiste eternamente como tres personas en perfecta y gloriosa relación en un orden establecido en sí mismo eternamente. Este conocimiento de Dios revelado en su palabra dicta nuestra correcta relación con Él. Así se expresa Arthur W. Pink sobre lo esencial de ese entendimiento. Dice: cualquier enseñanza que no honra de igual manera a todas las personas de la deidad distintiva y armoniosamente no es de ningún valor para el alma. Ruego a Dios que el recordar este atributo personal del Espíritu Santo que le distingue de las otras personas de la Trinidad nos lleve a la necesaria reflexión sobre la relación y el orden establecido en sí mismo, en el Dios Trino eternamente, y esto nos conceda adorarle con la tranquilidad de que lo hacemos apropiadamente, sobre la base de la verdad que nos ha dado de sí mismo. ¿Qué es la procesión del Espíritu Santo o su expiración? Iniciemos leyendo las siguientes dos porciones de la palabra de Dios,
Tengamos presentes estos textos antes de abordar el tema. Abramos nuestras Biblias y aunque este es un texto que no sabemos de memoria y que recurrentemente vamos a él, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y adelantemos un poco más hasta Juan capítulo 15, el versículo 26. Hablando también el Señor Jesucristo, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Permítame leerlo una vez más. Pero cuando venga el Consolador, en referencia al Espíritu Santo, a quien, hablando el Señor Jesucristo, dice, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tengamos estos dos textos en nuestra memoria. Dios ha existido eternamente en tres personas. Cada persona es completamente Dios y solo hay un Dios. En estas tres declaraciones podemos resumir lo que la palabra de Dios enseña sobre la existencia tripersonal de Dios, la doctrina de la Trinidad. Un misterio lejos de nuestro entendimiento pleno, pero sobre el que podemos afirmar con claridad desde las Escrituras cada una de estas tres declaraciones que compendian lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra sobre su ser tripersonal. La Iglesia ha dado la batalla a lo largo de la historia en defensa por la verdad bíblica de cada una de estas declaraciones y lo que ellas implican sobre el ser trino de Dios y cada una de las personas divinas. Y así ha sido sobre la distinción de las personas en la Trinidad. Que el Padre no es el Hijo, que el Padre no es el Espíritu Santo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, es una expresión antigua de nuestra fe que evita pensar de Dios como una sola persona manifestándose en tres modos distintos, en el Antiguo Testamento como Padre o en el modo Padre, la misma persona apareciendo en modo Hijo en los Evangelios y después de Pentecostés la misma persona mostrándose como Espíritu Santo. Esa es la vieja herejía del modalismo que hace presencia en el día de hoy en los unicitarios que niegan la Trinidad. Entender por la palabra de Dios la pluralidad de personas en Dios requiere entender también la distinción de esas personas. Pero si cada una de las personas de la Trinidad es completamente Dios, si la esencia divina está completamente, en toda su perfección, en cada una de las personas de la Trinidad, si cada una posee plenamente los atributos divinos, ¿qué los distingue? ¿Qué distingue al Padre del Hijo, al Padre del Espíritu Santo, al Hijo del Espíritu Santo? Probablemente lo primero que viene a nuestra mente son los diferentes roles o papeles tanto en la creación como en la redención. Pero estas son operaciones de Dios fuera de sí mismo al relacionarse con su creación. Sin dudas,
Vemos un ordenamiento de las actividades en las personas de la Trinidad, en la obra de creación y en la redención. Esto es lo que conocemos como la economía de la Trinidad. Pero tal vez alguien se pregunte si las personas de la Trinidad tomaron esos papeles en su relación con la creación y si la elección de cada papel por parte de cada persona de la Trinidad es accidental o arbitraria. La respuesta es no. Estos roles son un reflejo de un orden determinado en el ser de Dios eternamente en sus relaciones personales. El Padre ha sido Padre eternamente. El Hijo ha sido Hijo eternamente. Y asimismo el Espíritu Santo. Y estas relaciones eternas en el ser de Dios tienen un orden. Permítame mostrarlo desde la palabra de Dios. La Biblia afirma del Hijo que es el unigénito del Padre. Aquí traemos el primero de los textos que citamos al inicio de esta reflexión para tener presente. Juan capítulo 3 versículo 16. Lo leo nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro texto, Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos son un par de textos de los varios que se refieren al Hijo como el unigénito. El Hijo es el unigénito o único engendrado. Y por supuesto que al referirse al Hijo, ese ser engendrado no puede significar ser creado. La idea de engendrar desde nuestra experiencia humana no aplica aquí. Esta es una engendración eterna. Así es expresado en confesiones históricas de nuestra fe como el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todas las edades, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de una sola sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. El ser engendrado es la propiedad personal del Hijo. El Padre engendra al Hijo. Esa es la propiedad personal del Padre. El Padre no es engendrado por nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. La naturaleza de ese engendrar o esa generación eterna del Hijo está lejos de nuestra experiencia humana y por lo tanto de su pleno entendimiento. Como en aquellos atributos que no nos han sido comunicados por Dios al crearnos a su imagen, es más fácil decir lo que esa engendración no es. No significa que el Hijo ha sido creado. No significa que esa engendración empezó alguna vez. Es eterna. Y no significa que el ser engendrado implique una inferioridad en dignidad y mucho menos en su ser, en su esencia. Podríamos decir, en medio del misterio de la doctrina de la Trinidad, que el Hijo es del Padre, que el Padre es la fuente de las distinciones entre el Padre y
el Hijo. Y en cuanto al Espíritu Santo, vemos que la palabra de Dios, vemos en la palabra de Dios que procede del Padre y del Hijo. Aquí traemos el otro texto que citamos antes para tener presente. Juan, capítulo 15, versículo 26. Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, está hablando el Señor Jesucristo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Que el Espíritu Santo proceda del Padre es afirmado directamente aquí. Pero también el Señor Jesucristo dice que Él enviará del Padre al Espíritu de verdad. Y aunque esta es una referencia con respecto a la obra del Espíritu Santo en el plan de redención, en ella vemos un reflejo de la relación eterna entre el Espíritu Santo y el Hijo. Esto se reafirma en que el Espíritu Santo en la palabra del Señor también es llamado el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Hijo. Y por supuesto también en que es enviado por el Hijo al mundo. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se conoce como la procesión del Espíritu Santo, o también llamada brevemente su expiración. Esta es su propiedad personal. E igualmente que con la generación eterna, la naturaleza de esa expiración o procesión está lejos de nuestro entendimiento pleno, y lo que negamos de la engendración del Hijo, lo negamos también aquí de la procesión del Espíritu Santo. No significa, esa procesión del Espíritu Santo no significa que ha sido creada. No significa que empezó alguna vez, es eterna, y no implica ninguna inferioridad en dignidad ni en su ser o esencia. Podemos decir también, en medio del misterio de la doctrina de la Trinidad, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que el Padre y el Espíritu Santo son la fuente de la subsistencia personal del Espíritu Santo. Permítanme recapitular. Si cada una de las personas de la Trinidad es completamente Dios, si la esencia divina está completamente en toda su perfección en cada una de las personas de la Trinidad, si cada una de las personas de la Trinidad posee plenamente los atributos divinos, ¿qué distingue al Padre del Hijo, al Padre del Espíritu Santo, al Hijo del Espíritu Santo? Que el Padre no es engendrado, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Se distinguen entonces por estos atributos personales o propiedades incomunicables, como se refería de ellos Calvino. Luis Berkhof, sobre esto que les distingue, anotó: la generación es una acción solamente del Padre. La filiación pertenece exclusivamente al Hijo. Y la emanación o expiración solo puede ser adscrita al Espíritu Santo. Estas operaciones personales al interior del ser divino, eternas, claramente tienen un orden determinado en Dios mismo. Los teólogos se refieren a este como un orden de derivación. Por eso nos referimos al Padre como la primera persona de la Trinidad,
al Hijo como la segunda persona de la Trinidad y al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Obviamente, este orden no significa prioridad en tiempo o en dignidad personal. Así que quienes se cuestionan si está bien referirse al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, muy seguramente no están teniendo presente esto que Dios nos revela de sí mismo. Sin dudas es loable procurar dar honra de igual manera a cada una de las personas de la Trinidad. Pero si se hace buscando corregir algo que es propio de la naturaleza divina y por lo tanto perfecto, no está bien. Y seguro ese desconocimiento va a repercutir en otros aspectos de nuestra relación con Dios que debe estar fundamentada en la verdad revelada. Mira la importancia de conocer este orden determinado en Dios mismo eternamente. Los roles o papeles de cada una de las personas de la Trinidad al crear y en la obra de redención son un reflejo de ese orden determinado en Dios mismo eternamente. No podemos pensar de estos papeles asumidos en su relación con el mundo como adoptados arbitrariamente por las personas de la Trinidad. Recojo las palabras de un teólogo contemporáneo al plantear estos interrogantes. ¿Podría Dios Padre haber venido en vez de Dios Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muera por nuestros pecados y luego enviar a Dios Hijo para que nos aplique la redención? La respuesta es no. Estos roles reflejan el orden existente en la Trinidad. No son accidentales. La palabra de Dios nos enseña que aún antes de Dios crear todas las cosas, el Padre nos había elegido en el Hijo para que fuésemos santificados, lo cual es una obra que realizaría el Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 y leamos del versículo 3 hasta el versículo 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mostrándonos esto, entonces, hermanos, que en el plan de salvación incluido en su decreto eterno hay una división de la labor, y esto solo puede ser el resultado de un acuerdo entre las personas de la Trinidad, donde sus papeles son el resultado de sus relaciones internas. Por lo tanto, pensar, por ejemplo, que el papel del Espíritu Santo en la obra de redención lo deja en desventaja en nuestra consideración de su persona y su obra, porque su propósito apunta siempre a manifestar la gloria del Padre y de Cristo y no la suya propia, es una conclusión errónea, porque también pasa por alto que aquí se refleja el orden existente en la Trinidad eternamente. ¿Cómo podríamos considerar que algo que es propio de la naturaleza divina y por lo tanto perfecto
y que se refleja en estas operaciones de Dios fuera de sí, externamente, podría significar una desventaja que nosotros debemos corregir. Ocasionalmente se escucha que a la persona del Espíritu Santo se le llama la persona tímida de la Trinidad, porque no llama la atención sobre sí mismo, sino al Padre y al Hijo. Hace un tiempo volví a leer esa referencia en un librito sobre la Trinidad de Richard D. Balge, que cuando se lee en su contexto uno entiende la alusión. Pero de una u otra forma, este tipo de descripciones tienen un tono como que su rol, el del Espíritu Santo, su papel, le deja en un segundo plano. No es así. El papel del Espíritu Santo en la obra de redención es un reflejo de esta Trinidad ontológica, un orden inherente en Dios. Cuando ese orden en las relaciones eternas de las personas en el Dios Trino se ha desconocido, el entendimiento del orden en los roles en su relación con el mundo, especialmente en la obra de redención, se distorsiona. Cuando la Iglesia Oriental se opuso por allá en el siglo VI a la inclusión en aquella expresión de fe del credo niceno que decía que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre, y la Iglesia Latina incluyó y del Hijo, de alguna manera y a la larga, esa oposición de desligar, esa oposición de alguna manera, esa oposición de no aceptar la procesión del Espíritu Santo, de alguna manera resulta en desligar la obra del Espíritu Santo de la obra del Hijo al desconocer su procesión eterna del Hijo. Algunos han planteado que mucho del misticismo que tienen las iglesias orientales u ortodoxas surge del distanciamiento que resulta de desconocer la procesión del Espíritu Santo del Hijo. O sea, que al desconocer el orden en las personas de la Trinidad, especialmente en la relación del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo procede del Hijo, resulta en que a la larga se desliga el orden en sus roles, en su relación con el mundo. Nuestro hermano Joel Beeke en su Teología Sistemática escribe al respecto. La procesión del Espíritu, del Padre y del Hijo protege nuestra teología de crear una división artificial entre el Espíritu Santo y Cristo. Tal división teológica podría conducir a una mística experiencial desprendida de la verdadera doctrina. Y Louis Berkhof, en el mismo sentido, anota: la obra del Espíritu Santo sigue la obra del Hijo, así como la obra del Hijo sigue la del Padre. Es importante tener esto en cuenta, porque si la obra del Espíritu Santo se divorcia de la obra objetiva del Hijo, está destinado a surgir un falso misticismo. ¿Cuán torpe y temerariamente tratamos? Cuando nosotros tratamos de corregir en nuestra adoración, en nuestra relación con Dios, lo que implican los papeles que vemos en las personas de la Trinidad, porque consideramos que tales papeles significan mayor o menor dignidad o importancia, estamos finalmente acercándonos a Dios de una manera errada. Nos estamos acercando a un Dios diferente del que se revela en las Escrituras.
¿Es esto lo que sucede en el carismatismo cuando por la supuesta buena intención de honrar al Espíritu Santo desliga su ministerio de la obra del Señor Jesucristo para supuestamente darle un realce o un reconocimiento a su labor individual? El resultado en este entendimiento errado es un obrar del Espíritu Santo a su consideración desligado de su papel en la obra de redención, sin más propósito que manifestar su poder y su deidad en su obrar en los creyentes. Pero no es esto lo que nos enseña la palabra de Dios. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo de la labor que el Espíritu Santo haría después de que Él partiera y entonces lo enviara del Padre. En Juan capítulo 16, versículo 14 y 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vicky escribe o continúa diciendo, saber que el Espíritu Santo es siempre el Espíritu de Cristo arraiga las experiencias espirituales en la obra terminada de Cristo y pone a prueba su autenticidad mediante la revelación completa que Cristo nos concedió a través de sus profetas y apóstoles en la palabra escrita. Mantiene la espiritualidad guiada por el Evangelio. Amados hermanos, podríamos caer en errores similares al desconocer o no meditar más profundamente en algo que es propio del ser de Dios y a lo que brevemente nos hemos dedicado en esta reflexión. Que el único Dios subsiste eternamente como tres personas en perfecta y gloriosa relación en un orden establecido en sí mismo eternamente. Ese conocimiento de Dios revelado en su palabra dicta nuestra correcta relación con Él. La idea de que todas las cosas proceden del Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo llena toda la palabra de Dios. Saber que este obrar refleja un orden determinado, definido en Dios mismo, nos afirma en la manera en que Dios nos ha enseñado a acercarnos a Él por la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Este conocimiento de Dios revelado en su palabra dicta nuestra correcta relación con Él. Que sea entonces nuestro santo Dios afirmándonos en el conocimiento de su palabra para nuestro bien y para la gloria de su nombre. El Señor les bendiga.